Cuando uno analiza la trayectoria de Napoleón Bonaparte, puede cometer un error común: creer que su grandeza se debió a un talento extraordinario, a una especie de genio natural que simplemente nació con él. Pero cuando estudias sus campañas, sus hábitos, su estilo de trabajo y su vida cotidiana, descubres algo completamente diferente. El verdadero motor de su éxito no fue el talento, fue la disciplina. Napoleón no construyó su imperio porque fuera naturalmente brillante, sino porque se convirtió en un trabajador incansable, metódico, obsesionado con la preparación y el detalle. Esa disciplina constante le permitió superar a personas con más recursos, con más años de experiencia, incluso con más prestigio social y militar. Mientras otros generales confiaban en su linaje, en su nombre o en sus conexiones aristocráticas, Napoleón se apoyaba en una rutina de estudio rigurosa. Desde joven, en la escuela militar de Brienne, pasaba horas estudiando matemáticas, geografía, historia antigua y tácticas de campo. No era el estudiante más popular ni el más carismático, pero era el más disciplinado. Sus profesores señalaron que poseía una voluntad para el trabajo que era excepcional, y esa misma voluntad lo acompañó toda su vida. Muchos cadetes tenían más talento natural, más habilidad física, incluso mejor posición social, pero fue su disciplina la que lo hizo destacar. En ese ambiente competitivo, la disciplina venció al talento. Cuando ya era oficial, Napoleón se distinguía porque trabajaba más que cualquier otro. Dormía poco, apenas unas 4 horas por noche, y dedicaba largas jornadas a revisar mapas, informes, rutas, provisiones, capacidades de movimiento y estados de moral. Mientras otros generales confiaban en la improvisación o en la experiencia acumulada, él preparaba cada maniobra con una exactitud casi obsesiva. Esta disciplina de planificación le permitió reaccionar con mayor precisión ante lo inesperado. Sus decisiones rápidas no provenían de impulsos, sino de horas previas de estudio sistemático. La velocidad que lo caracterizaba era producto directo de la disciplina, no del talento. Un ejemplo claro se encuentra en la campaña de Italia de 1796. Napoleón tenía apenas 26 años y estaba al mando de un ejército mal alimentado, mal equipado y desmoralizado. Los austríacos y los piamonteses tenían más recursos, más experiencia y mejores posiciones defensivas. Sobre el papel, el talento estaba del lado enemigo, pero Napoleón transformó esa campaña con disciplina. Reorganizó a los oficiales, estandarizó movimientos, exigió reportes diarios y reconstruyó la cadena de suministro con una precisión casi matemática. Mientras los comandantes rivales perdían tiempo discutiendo o moviéndose sin coherencia estratégica, Napoleón mantenía un ritmo constante de acción. No ganó por tener el ejército más fuerte, ganó porque su disciplina operativa le permitió explotar cada debilidad ajena. En Montenotte, Millésimo, Dego y Lodi, su capacidad para ejecutar planes sencillos con exactitud venció al talento disperso de sus enemigos. La batalla de Arcole es otro ejemplo. Las tropas austríacas controlaban posiciones fuertes y cualquier general experimentado habría optado por una retirada táctica. Pero Napoleón había estudiado la zona, conocía cada puente, cada río, cada terreno inundado. Su disciplina de preparación le permitió improvisar movimientos que parecían audaces, pero que estaban respaldados por un conocimiento profundo del lugar. Su famosa transición por los pantanos no fue un acto de genio espontáneo, sino el resultado de haber revisado exhaustivamente variables que otros consideraban irrelevantes. La disciplina nuevamente venció al talento rival. En la campaña de Austerlitz, su disciplina estratégica brilló con más fuerza. Los rusos y austríacos tenían más hombres y contaban con comandantes de reputación elevada como Kutuzov. Sobre el papel, el talento estaba del lado aliado, pero Napoleón dedicó noches enteras a revisar informes meteorológicos, estudiar elevaciones del terreno y evaluar tiempos de desplazamiento. Mientras sus enemigos confiaban en la intuición del gran talento militar ruso, Napoleón construyó un plan donde cada movimiento
estaba detallado: la retirada fingida, la debilidad simulada en su flanco derecho, la concentración en Pratzen. La victoria no fue solo una demostración de genio, fue una demostración de disciplina aplicada a la estrategia. Austerlitz dejó claro que la disciplina vence al talento porque establece un marco de acción donde el talento aislado falla. Los generales aliados eran experimentados, brillantes y valientes, pero estaban desorganizados, divididos por rivalidades internas y confiaban demasiado en su prestigio. Napoleón entendía algo esencial: el talento sin estructura se pierde, la disciplina sin talento se fortalece. Por eso Austerlitz sigue siendo uno de los ejemplos más claros de cómo la disciplina organizada en un ejército completo supera el talento disperso de individuos aislados. En la vida personal de Napoleón también se ve este principio. Su rutina era estricta, trabajaba largas jornadas, revisaba hasta el más mínimo dato y mantenía un estándar de exactitud que exigía también a sus subordinados. El mariscal Louis-Alexandre Berthier, su jefe de Estado Mayor, es prueba de ello. Napoleón no escogió a Berthier porque fuera extraordinariamente talentoso, sino porque era extraordinariamente disciplinado. Berthier podía convertir notas sueltas en órdenes precisas en cuestión de minutos. Su capacidad para traducir la visión estratégica de Napoleón en instrucciones operativas claras era resultado de años de disciplina, no de talento innato. En cambio, generales talentosos como Joaquín Murat, brillante en la caballería ligera, cometían errores graves por falta de disciplina. Murat era valiente, inspirador, explosivo, pero también impulsivo, a veces irresponsable, y su falta de precisión táctica lo llevó a situaciones que pudieron haber costado campañas completas. Napoleón apreciaba su talento, pero sabía que la disciplina tenía más valor cuando la estabilidad estratégica estaba en juego. La historia militar está llena de Murats, individuos brillantes, extraordinarios, pero sin la disciplina necesaria para sostener ese brillo en el tiempo. En la invasión de Egipto, la disciplina volvió a ser clave. El ejército francés enfrentaba condiciones adversas, escasez de recursos, problemas de comunicación y un clima hostil. Muchos oficiales talentosos se desanimaron y comenzaron a mostrar señales de frustración. Napoleón, en cambio, mantuvo un ritmo constante de trabajo. Reorganizó la administración local, estableció el Institut d'Égypte, implementó nuevas rutas de abastecimiento y mantuvo la moral mediante una estructura de disciplina férrea. Los mamelucos eran guerreros talentosos, expertos en combate cuerpo a cuerpo y con habilidades ecuestres excepcionales. Pero su falta de disciplina operativa los hacía vulnerables frente a un ejército que avanzaba con coherencia y orden. En la batalla de las pirámides, Napoleón derrotó a los mamelucos no por ser un estratega más talentoso, sino porque su ejército era más disciplinado, más metodológico y más capaz de mantener formaciones bajo presión. Incluso en Waterloo, donde Napoleón fue derrotado, encontramos la enseñanza desde el otro lado. Wellington no era más talentoso que Napoleón, pero era extremadamente disciplinado. Su ejército era conocido por su capacidad de aguantar bajo fuego, por su formación cerrada y por su sistema defensivo metódico. Wellington no ganó por tener más talento, sino porque su disciplina operativa y su preparación constante le permitieron resistir hasta que Blücher llegó con refuerzos. Es una demostración clara de que incluso un genio como Napoleón puede verse superado cuando el talento enfrenta a la disciplina sostenida y bien organizada. La disciplina también se refleja en algo que pocas veces se menciona: la logística. Napoleón repetía que los ejércitos marchan sobre su estómago. Su capacidad para mover alimentos, municiones, médicos, ingenieros y animales de carga a un ritmo más veloz y eficiente que sus enemigos era producto de un sistema logístico disciplinado. No era glamuroso, no era heroico, pero era decisivo. Allí donde otros ejércitos sufrían retrasos por improvisación o negligencia, Napoleón avanzaba. Lo que los rivales interpretaban como talento estratégico,
era en gran parte disciplina logística. En Rusia, aunque la campaña terminó en desastre, lo que se mantiene constante en los registros es la diferencia entre los soldados disciplinados y los indisciplinados. Las unidades que mantuvieron rutinas estrictas de marcha y organización sobrevivieron más tiempo bajo condiciones extremas, mientras que las que carecían de disciplina se desintegraron rápidamente. La campaña rusa no solo enseña sobre los errores de Napoleón, sino también sobre la importancia absoluta de la disciplina cuando todo lo demás falla. En su vida intelectual, Napoleón también era disciplinado. Leía constantemente. Durante sus campañas llevaba libros en las alforjas, estudiaba historia, matemáticas, geografía, poesía, filosofía. Cada nueva idea la conectaba con problemas prácticos de gobierno o guerra. La disciplina de aprendizaje lo mantenía adelantado a sus rivales. Muchos generales confiaban en su experiencia, en el talento adquirido. Napoleón confiaba en su capacidad disciplinada de aprender más rápido y con más profundidad. Esta oposición entre disciplina y talento se vuelve evidente cuando se observa qué pasó después de su caída. Muchos de los hombres talentosos que lo rodeaban desaparecieron del mapa histórico. En cambio, los hombres disciplinados siguieron siendo relevantes, siguieron aportando, siguieron ocupando cargos claves, incluso en épocas adversas. Es la prueba más clara. El talento brilla, pero la disciplina permanece. Cuando analizas su vida en totalidad, entiendes que Napoleón no fue victorioso por tener un talento superior, sino porque construyó una disciplina superior. Esta es una verdad incómoda para muchos, porque preferimos pensar que el éxito se debe a un don especial, a un talento innato, a un brillo casi mágico que solo algunos poseen. Pero en el caso de Napoleón, cuando desmontas el mito y observas al hombre, descubres algo más simple y más útil. Era un obsesivo de la disciplina, un trabajador incansable, un estudiante perpetuo, un organizador compulsivo. Y esa disciplina fue la que le permitió superar ejércitos más experimentados, generales con más prestigio, naciones con más recursos y crisis que habrían desmoronado a cualquier comandante talentoso pero indisciplinado. Porque el talento sin disciplina es solo potencial. La disciplina sin talento, en cambio, siempre produce resultados. Y Napoleón es la demostración más clara de esto en la historia militar moderna. La disciplina convirtió a un joven corso sin apellido noble, sin conexiones aristocráticas, sin padrinos influyentes, en un líder capaz de reorganizar Europa entera. Esto es fundamental entenderlo. Francia tenía cientos de generales talentosos, hombres con formación privilegiada en las mejores academias, descendientes de linajes de siglos, con recursos, propiedades, influencia familiar y un camino ya trazado hacia el poder. Napoleón no tenía nada de eso. Lo único que tenía era una voluntad casi antinatural para mejorar, para estudiar, para prepararse y para dominar cada aspecto técnico del arte de la guerra. Esa disciplina lo llevó a estudiar mapas hasta el cansancio. Mientras otros oficiales confiaban en su intuición o en su experiencia previa, Napoleón pasaba noches enteras revisando rutas, distancias, ríos, colinas, vientos, accesos, tiempos de marcha y posibilidades de maniobra. Su mesa de trabajo siempre estaba cubierta de mapas arrugados, anotaciones, cálculos, diagramas y pequeños modelos. Él no improvisaba, él calculaba, él no adivinaba, él estudiaba, él no reaccionaba tarde, él se anticipaba porque había previsto 12 escenarios mientras otros apenas habían imaginado uno. Revisaba informes hasta la madrugada, casi de manera obsesiva. Sabía exactamente cuántos caballos estaban disponibles, cuántos cañones podían movilizarse en una hora, cuántos cartuchos quedaban por regimiento, qué unidades estaban fatigadas, cuáles podían marchar durante la noche, cuánta comida había en cada almacén y cuántos kilómetros podía avanzar una columna antes de necesitar descanso. Esa capacidad administrativa no era talento nato, era disciplina acumulada.
era entrenamiento mental repetido durante años, hasta que su cerebro funcionaba como una máquina de logística militar. Entrenó su mente para calcular tiempos, distancias y probabilidades con una velocidad que muchos confundían con genialidad espontánea. No era magia, no era intuición sobrenatural, era el resultado de miles de horas de estudio, análisis, lectura técnica y práctica constante. Y como ocurre en cualquier área del conocimiento humano, cuando alguien practica una habilidad suficiente tiempo, su rendimiento parece talento milagroso para los demás. Pero la historia es generosa en mostrarnos evidencias concretas de que su poder no provenía del talento, sino de la disciplina. Tomemos algunos ejemplos históricos. En la campaña de Italia de 1796, Napoleón era un general joven, sin reputación, al mando de un ejército hambriento, mal pagado, desorganizado y cansado. Enfrentaba a los austríacos, una potencia militar enorme y con oficiales extremadamente experimentados. En cualquier cálculo lógico, Napoleón debió haber perdido, pero ganó. ¿Cómo? Por disciplina estratégica. Mientras los generales austríacos tardaban días en procesar información y mover las tropas, Napoleón estudiaba los informes al instante, enviaba órdenes a medianoche, reorganizaba columnas mientras los demás dormían y marchaba antes del amanecer. Su ejército parecía moverse el doble de rápido, no porque fuera más talentoso, sino porque su comandante era más disciplinado. Sabía exactamente por dónde avanzar, cuándo atacar, dónde cortar las líneas enemigas, y lo hacía con una precisión quirúrgica. Otro ejemplo, durante la batalla de Austerlitz, considerada su obra maestra, Napoleón no venció por tener un ejército más grande, ni por tener soldados más talentosos. Venció porque preparó el terreno con una disciplina casi obsesiva. Estudió el campo de batalla durante días. Analizó cómo la niebla podía favorecerlo, a qué hora el sol estaría detrás de él, cómo reaccionaría la coalición al ver su flanco derecho aparentemente débil. Esa debilidad no era un error, era una trampa que preparó con una disciplina mental extraordinaria. Muchos oficiales talentosos habrían improvisado, él no. Él diseñó una coreografía completa de movimientos, retiradas calculadas, ataques sincronizados y golpes finales. La victoria fue una consecuencia directa de la disciplina, no de un destello de genio. Y cuando más clara se vuelve esta lección es en sus hábitos diarios. Napoleón trabajaba entre 16 y 18 horas al día. Podía dictar decretos mientras se vestía, revisaba mapas durante las comidas, corregía informes a altas horas de la noche. Tenía la costumbre de leer manuales militares antiguos para entender cómo pensaban los grandes generales del pasado. Estudiaba matemáticas para mejorar sus cálculos de artillería. Leía geografía para comprender rutas comerciales. Examinaba tratados políticos para entender cómo funcionaban las alianzas europeas. No dejaba nada a medias, no dejaba nada sin dominar. Y esta disciplina lo hizo consistente y la consistencia lo hizo poderoso, porque cualquier persona puede tener un día brillante, cualquiera puede tener un momento de inspiración, cualquiera puede sobresalir en una situación puntual. Pero repetir excelencia cada día, durante años, bajo presión y en circunstancias extremas, requiere disciplina, no talento. La disciplina fue lo que le permitió reconstruir ejércitos enteros después de derrotas devastadoras. Fue lo que le permitió mantener cohesión interna en naciones divididas. Fue lo que le permitió convertir a Francia en una superpotencia administrativa y militar. Y fue lo que le permitió competir contra las monarquías europeas más grandes, incluso cuando tenía menos recursos. En la vida real, esto se traduce en una verdad que nadie puede ignorar. El mundo no pertenece al más talentoso, pertenece al más disciplinado. El talento te hace destacar un día, la disciplina te hace destacar siempre. El talento puede darte una ventaja inicial, la disciplina te garantiza llegar más lejos. El talento te abre una puerta, la disciplina te abre 100. Eso fue lo que Napoleón entendió antes que todos, que la disciplina es el arma más poderosa que un ser humano puede desarrollar
porque es la única que no depende de las circunstancias externas. Y cuando cultivas disciplina, te vuelves capaz de enfrentarte a desafíos más grandes, de superar competidores más preparados, de resistir presiones mayores y de convertirte poco a poco en alguien extraordinario, no por naturaleza, sino por insistencia. En el fondo, Napoleón no ganó por ser Napoleón, ganó porque se entrenó para ser Napoleón, porque trabajó para ser Napoleón, porque todos sus días desde muy joven estaban marcados por un ritmo, un hábito, una constancia, una estructura y un compromiso que ningún talento natural hubiera podido reemplazar. La disciplina lo llevó al poder, la disciplina lo mantuvo en el poder, y aunque su historia tuvo un final complejo, incluso sus enemigos reconocieron que no habían sido derrotados por un genio natural, sino por un trabajador incansable. Por un hombre que demostró que cuando la disciplina es más fuerte que el talento, el resultado siempre es transformación. La lección detrás de todo esto es simple pero fundamental. El talento puede darte una ventaja inicial, pero solo la disciplina te sostiene hasta el final. El talento te hace brillar por un instante, pero la disciplina es la que sostiene esa luz cuando la emoción del primer impulso desaparece. El talento te hace destacar un día, la disciplina te hace destacar toda la vida. El talento puede impresionarte, sí, pero la disciplina te prepara, te estructura, te vuelve resistente a la presión, a la competencia y al desgaste del tiempo. El talento gana batallas, la disciplina gana campañas completas. Una batalla puede depender de un movimiento brillante, de un golpe inesperado, de una maniobra audaz, pero una campaña exige resistencia, exige logística, exige estrategia sostenida, exige coherencia entre decisiones. Y eso solo lo da la disciplina. Ese es el motivo por el que tantos líderes brillan una vez y desaparecen para siempre, mientras que otros disciplinados sostienen su grandeza durante décadas. Napoleón lo demostró en cada etapa de su carrera. En las aulas, donde no era el niño prodigio que muchos imaginan, sino un joven aislado, con acento extranjero, sin amigos influyentes, que tuvo que estudiar el doble para alcanzar a sus compañeros. En sus primeros mandos, donde la disciplina para preparar cada detalle compensaba la falta de experiencia. En las grandes batallas, donde la planificación meticulosa, la repetición de hábitos y la constancia mental le permitieron superar ejércitos más numerosos. En la administración del imperio, donde trabajaba sin descanso, revisaba decretos línea por línea y estructuraba códigos legales que aún hoy influyen en Europa. Y también lo demostró en su caída final, no porque la disciplina pudiera salvarlo de todo. Ningún ser humano es invencible, sino porque incluso en la derrota mostró la fortaleza interior que solo la disciplina puede construir. Aún en el exilio, seguía trabajando, escribiendo, analizando, reconstruyendo mentalmente sus campañas. Incluso sus enemigos reconocieron que no estaban ante un hombre simplemente talentoso, sino ante alguien formado por una disciplina feroz. Su legado, más allá de sus victorias y derrotas, más allá del título de emperador, más allá de los mitos, las exageraciones y las controversias, es una ley que se repite en cada época. La disciplina vence al talento, siempre. Porque el talento puede abrir una puerta, pero la disciplina construye el camino. El talento puede iniciar un proyecto, pero la disciplina lo convierte en un legado. Y cuando miras la vida de Napoleón sin romantizarla, la conclusión es inevitable. Su grandeza no fue un accidente, ni un regalo, ni una ventaja innata. Fue el resultado de una disciplina que lo acompañó desde sus primeros años hasta sus últimos días.